Muy buenas tardes, un saludo para todos. Vamos ahora a revisar el artículo tercero. En los dos artículos anteriores de esta cuestión 16 de la primera parte de la suma, donde Santo Tomás trata de la verdad, acerca de la verdad, en el primero se había preguntado Santo Tomás si la verdad es algo que se da solamente en la inteligencia cuando conocemos, o si también en las cosas de alguna manera. Y nos respondió que la verdad, propiamente hablando, como es una adecuación, se da en la inteligencia en cuanto la inteligencia, conociendo, se adecua con las cosas. Cuando hay esa adecuación o correspondencia entre lo que la inteligencia conoce y las cosas, la realidad, entonces se da la verdad. Y en un segundo momento se puede decir que se da también la verdad en las cosas, pero en un sentido que guarda dependencia con la inteligencia de la cual la cosa depende. Entonces veíamos cómo Santo Tomás, hablando por ejemplo de las cosas artificiales, las cosas que hacemos los seres humanos, los aparatos, por ejemplo, se pueden llamar verdaderos en la medida en que responden a un concepto que está primariamente en la inteligencia práctica de el ingeniero que creó esa cosa. Entonces, una cosa artificial como este micrófono, por ejemplo, que estoy utilizando, será un verdadero micrófono en la medida en que responda a esa idea ejemplar que está o que estuvo en algún momento en la mente del ingeniero que lo creó, que lo diseñó. Y en el caso de las cosas naturales, de la naturaleza del universo, pues se podrán decir verdaderas en la medida en que asuman y respondan a la naturaleza dada por el Creador, por Dios, en la medida en que encontramos en la naturaleza cosas y responden a la naturaleza que Dios les dio, al modo de ser que Dios les dio, se puede decir que son verdaderas, como por ejemplo encontrarnos un verdadero caballo, un verdadero árbol de roble, un cedro del Líbano, porque pueden haber falsificaciones y en ese caso no serán verdaderos. Solo serán verdaderas las cosas si tomamos en cuenta o si las medimos con esa idea ejemplar presente en quien las haya hecho. En el caso de las cosas artificiales, el artesano humano. En el caso de las cosas naturales, serán verdaderas en la medida de su correspondencia con la inteligencia del hacedor, del creador, de Dios. En el segundo artículo se pregunta a Santo Tomás, bueno, ya sabemos que la verdad se da primariamente en la inteligencia, secundariamente en las cosas. Pero ¿en cuál de las operaciones de la inteligencia? Porque en lógica se nos enseña que la inteligencia tiene tres operaciones: simple aprehensión, juicio y razonamiento. ¿En cuál de las tres se da la verdad? Y se pregunta específicamente si en la compositio del divisio, la segunda operación de la inteligencia, el juicio, es donde propiamente se da la verdad, y responde afirmativamente. Solo en el juicio se da propiamente la verdad, porque en el juicio afirmamos y conocemos y se nos revela y patentizamos y hacemos consciente, explícito, decimos, dice Santo Tomás allí, pensamos y decimos la correspondencia entre lo que conocemos y la cosa, y entonces decimos, este caballo es marrón, caballo y marrón. En el juicio conocemos la correspondencia, solo en el juicio, solo al emitir un juicio podemos estar o no en la verdad, porque cabe también el error. Entonces, la verdad se revela, está, se hace presente en la segunda operación de la inteligencia. Bien, artículo tercero. Utrum verum et ens convertantur. De si lo verdadero y el ente son idénticos, son convertibles.
Convertantur es una expresión que quiere decir si podemos agarrar lo uno por lo otro e intercambiarlos porque son lo mismo. Si el uno, decir uno es lo mismo que decir la mitad de dos. Las expresiones son diferentes, las palabras son diferentes, uno y la mitad de dos son expresiones diferentes, pero refieren a lo mismo, son perfectamente convertibles. Eso es lo que se está preguntando aquí Santo Tomás sobre lo verdadero, por un lado, y el ente. En castellano, ente, que como ustedes saben, ente es una expresión técnica de la escolástica que hace referencia a todo aquello que es. Todo aquello que es ente. En castellano traducimos ente casi siempre por la palabra ser. El ser, un ser, los seres, el conjunto de los seres de la naturaleza. Técnicamente, un escolástico rígido diría el conjunto de los entes de la naturaleza. En castellano podemos decir perfectamente el conjunto de los seres de la naturaleza. Solo que se complica un poco cuando vamos a estudiar a el ente y el ser, que es el acto del ente. Ahí se complica un poco la cosa y ahí es necesario recurrir entonces a la distinción de los escolásticos entre el ens, el ente, y el esse, que es el verbo en latín, el verbo ser. Pero bueno, en castellano lo traducimos ente simplemente como ser. Un ser, muchos seres, todos los seres, ser. Y se pregunta Santo Tomás en este artículo tercero si lo verdadero se identifica con el ente o con el ser. La respuesta es corta, es un párrafo, es breve, pero no por ser breve es sencilla de entender. Vamos a leerla y miramos. Dice, así como el bien tiene razón de apetecible, lo verdadero la tiene de cognoscible. Establece Santo Tomás un paralelismo. Ya vimos en la antropología, en el Tratado sobre el Hombre, cómo Santo Tomás, siempre que estudia el conocimiento, va utilizando una comparación con la voluntad. Los actos de conocimiento con los actos voluntarios siempre se apoya para explicar, se apoya en ese paralelismo haciendo ejemplos para que sus estudiantes, sus lectores entiendan. Entonces está hablando del conocimiento y dice, es como en la voluntad sucede así y así, de la misma manera en el conocimiento, porque inteligencia y voluntad son dos potencias, las dos potencias espirituales del hombre y tienen mucha analogía en sus funciones, en su funcionamiento. Entonces es muy común que Santo Tomás, cuando está hablando de una cosa, utiliza otra como comparación. Entonces aquí dice, así como el bien tiene razón de apetecible, lo verdadero tiene razón de cognoscible. El bien, dice Santo Tomás, y en esto sigue Aristóteles, el bien es lo que todas las cosas apetecen o quieren, buscan. El bien es lo que todas las cosas buscan. Todo agente. Agente es todo aquello que hace algo, que busca algo, que ejecuta una acción. Todo agente obra por un bien. Todo agente obra por un bien. Y cuando parece que obramos buscando un mal es porque lo consideramos desde algún punto de vista como un bien, como el pecado. ¿Cómo así que todo agente obra por un bien y el pecador comete un pecado que es un mal? El mal con mayúscula. Sí, pero para el pecador, dada su disposición subjetiva, viciada, ese pecado lo ve no por el lado de que es un mal moral, sino por el lado de que es un bien placentero, por ejemplo, y por ese lado lo busca. Todo agente obra por un bien. Entonces, el bien es lo apetecible, lo verdadero es lo cognoscible. Pues bien, las cosas son tanto más cognoscibles cuanto más tienen de ser. Por esto dice el filósofo que el alma es en cierto modo todas las cosas, mediante los sentidos y el entendimiento. Si pues el bien se identifica con el ser, también se ha de identificar lo verdadero, con la diferencia de que el bien añade al ser la razón de apetecible y lo verdadero la comparación con el entendimiento.
Un parrafito corto, pero denso, de muchos conceptos y de mucha metafísica. Aquí podríamos estar 1, 2 horas, 3 horas mmm, sacando de estas breves líneas de Santo Tomás mucha cosa, mucha cosa. Pero, como de lo que se trata es de hacer una introducción amigable a la obra de Santo Tomás y a su pensamiento, vamos a limitarnos a decir que Santo Tomás responde que lo verdadero se identifica con el ser. O sea, la respuesta es afirmativa. Si lo verdadero se identifica con el ser, sí. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene de verdadero lo que tiene de ser. Esa es la idea central. Toda cosa tiene de verdadera lo mismo que tenga de ser. ¿Cómo así, Leonardo? Claro, cuando conocemos algo, lo que sea, cuando queremos conocer algo, las células, París, los océanos, una galaxia, el álgebra, lo que sea, cuando queremos conocer algo, en resumen, lo que estamos queriendo es conocer todo lo que esa cosa es. Todo lo que esa cosa es. Si queremos conocer los caballos percherones de clima frío, queremos conocer todo lo que ese caballo es. Ojalá, sin que quede nada que nos haga falta, todo lo que ese caballo es, lo quiero conocer. Por lo tanto, no sé si se dan cuenta con eso que hay una identidad entre lo que una cosa es y lo que esa cosa o lo que de esa cosa podemos o es posible conocer. Repito, tanto tiene una cosa de ser cuanto tiene de conocible, o más bien al revés, tanto será conocible una cosa cuanto tenga de ser. Todo lo que conocemos de algo es lo que esa cosa es. Y el límite del conocimiento de una cosa es el límite del ser de esa cosa. No podríamos conocer algo más allá de lo que esa cosa es. Estaríamos en el error. De hecho, precisamente el error acerca de la naturaleza de algo que estamos tratando de conocer consiste precisamente en que traspasamos los límites de lo que esa cosa es y afirmamos que es lo que no es o que no es lo que sí es. Entonces siempre el conocimiento está enmarcado en el ser de las cosas. Lo que una cosa es determina la medida de lo que podemos conocer de esa cosa. Por eso Santo Tomás dice que efectivamente lo verdadero de una cosa se identifica en últimas con su ser. ¿Por qué digo que podríamos estar aquí 2, 3 horas? Porque es que esto tiene tanto de alto como de ancho. Porque si uno se pone finito, aquí está implicada toda la doctrina de los trascendentales de Santo Tomás de Aquino, de toda la Edad Media, la escolástica medieval. Ustedes saben que ente es un concepto sumamente universal, el más universal de todos, el concepto de ente. Ente es todo lo que es. Entonces, pues, todo, cualquier cosa cae bajo la comprensión del concepto de ente. Incluso Dios, todo lo que es puede ser llamado un ente. Ente es lo que es. Entonces tiene la máxima universalidad, el concepto de ente, pero los trascendentales son unos conceptos que igualan en universalidad al concepto de ente. Es decir, los trascendentales son conceptos que cubren la misma realidad que el ente. Todo lo que puede decirse ente, es decir, todo lo que es, puede también decirse bueno, verdadero, uno, cosa, algo, que son los trascendentales que la escolástica medieval estudió con tantísima profundidad y que son todo un tema de estudio en la lógica. Cuando se está profundizando en la lógica se estudian esos trascendentales, se retoman después más adelante en la metafísica desde el punto de vista del metafísico. Es un tema muy interesante y aquí está ahí como por debajo,
como por debajo, porque cuando Santo Tomás habla de si lo verdadero se identifica con el ser, con el ente, queda la explicación esperando esa profundización en la doctrina de los trascendentales. Nosotros nos estamos aquí limitando a decir, sí, lo verdadero se identifica con el ser porque lo verdadero se da cuando conocemos lo que una cosa es, y una cosa es tan cognoscible cuanto tenga de ser. Nosotros no podemos conocer de una cosa lo que esa cosa no es. Nuestro conocimiento está limitado por el ser de esa cosa. Se identifican lo conocible con el ser y por tanto lo verdadero con el ser de una cosa. Pero, ¿qué pasaría si nos fuéramos a ese otro sentido de la palabra ser? Porque ser puede ser ente, y entonces hablamos de un ser o dos seres o un conjunto de seres o el conjunto de todos los seres. Pero ser también es un verbo que hace referencia, trasladándolo a lo técnico de la filosofía, hace referencia al acto de ser, el acto más profundo de todos los actos. Acto tan profundo que dicen que ni siquiera Aristóteles lo vio con claridad, porque Aristóteles en su análisis de la realidad llega al hilemorfismo, donde como fundamento de la composición de los seres de la naturaleza encuentra la materia prima y la forma substancial. La forma substancial es el acto al cual el acto primero, el acto fundante de las cosas, de la realidad de las cosas, la forma substancial. Santo Tomás, como que agarra la materia prima y la forma substancial y hace otro corte y avanza un poquito más hacia adentro y encuentra otro acto mucho más radical, mucho más fundamental, que es el acto incluso de la forma substancial, que es el acto de ser, el actus essendi, aunque a algunos escolásticos esa expresión no les gusta mucho, les parece que no es completamente exacta. Pero bueno, si nos metiéramos al análisis del ser no como ente, sino del ser como acto de ser, pues habría que mirar si también el ser como acto de ser se identifica con lo verdadero. Y encontraríamos que en últimas es una relación de principio a principiado. El ser es el fundamento de la realidad. El ser, el acto de ser, es el fundamento incluso de la misma forma substancial y la materia prima de los seres de la naturaleza. Entonces, si yo puedo conocer una cosa solamente en la medida en que esa cosa tiene ser, y el ser de esa cosa, que es su forma substancial, es en último análisis dependiente de su acto de ser, pues con mucha más razón habrá que decir que lo verdadero se identifica con el ser. Y si no fuéramos más arriba todavía en Dios, que es el ipsum esse subsiste, en el mismísimo ser subsistente, también decimos que Dios no es verdadero, sino que Dios es la verdad por esencia, porque es el ser por esencia. Pero ahí ya nos iríamos muy, muy, muy arriba. Por ahora quedémonos en este artículo tercero, con que Santo Tomás dice que efectivamente lo verdadero se identifica con el ente, porque el ente es cognoscible en la medida en que es, y podemos conocerlo en la medida en que es y hasta donde él es, ni más allá ni más acá. Feliz tarde para todos.